Hola, muy buen día. Eh, Tenemos el gusto hoy de reinaugurar nuestras reuniones científicas porque tuvimos previamente a la doctora Mónica Horowitz el 10 de marzo, nos adelantamos, así que hoy es una especie de inauguración oficial de nuestras reuniones científicas con el gusto de tener aquí con nosotros a Clara Nemas. Eh, Clara es médica psicoanalista, miembro titular de Abdeva con función didáctica, ex vicepresidente y ex directora científica de Abdeva también, directora del área de desarrollos kleinianos y profesora del curso de educación continua sobre las ideas de Donald Mercer en Abdeva. Fue miembro del Comité Asiático-Pacífico de IPA y es actual editora asociada de reseñas de libros del International Journal of Psychoanalysis. Chair por América Latina del IPA Congress 2021 sobre lo infantil en sus múltiples dimensiones. Y autora de artículos y capítulos de libros en publicaciones y revistas nacionales e internacionales. Vamos a darle la palabra y después vamos a abrir a nuestro intercambio. Muy bien, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a todas las personas que están en la pantalla. No me esperaba, tenemos personas de distintos continentes también, porque está Giorgio Corrente, creo que está por ahí, si no lo saludo desde acá, de Roma, y tantos amigos, ¿no es cierto?, que veo ahí en los cuadraditos. La verdad es que yo me siento muy contenta de estar acá porque siempre me sentí muy cómoda cada vez que vine a SAP, y no solamente cómoda y bien recibida, sino también enriquecida por las discusiones, los comentarios, toda la posibilidad de intercambio que tuvimos, ¿no? Saben que cuando ya le había entregado a Lucas las notas, que creo que son las que ustedes recibieron, ¿no?, del trabajo, me encontré con vieron que a veces pasa que uno se encuentra pensando algo, sin darme cuenta muy bien por qué. Y me había encontrado pensando en un poema. No es que siempre piense en poemas, muchas veces pienso en otras cosas, pero esta vez fue un poema. Y a medida que seguí Sí. pensando, me di cuenta de algunas cosas que me estaban pasando y que se entretejían también con la Son los presentación de hoy. ventiladores. ¿Perdón? ¿Cómo? Ah. ¿Pueden, por favor, mutear con esta nueva palabra, silenciar los micrófonos? Bueno, esperamos un ratito. ¿Estamos? Bueno. De lo que me di cuenta, me parece, cuando estaba pensando esto, era que a veces uno cambia de metáforas en la vida sin proponérselo. Porque durante mucho tiempo, cuando pensaba, digamos, mm, puede ser que cuando pensaba en mi vida, pero también cuando pensaba en el trabajo analítico, a mí me acompañó mucho esa poesía de Cavafy, Ítaca, ¿se acuerdan? Después, si no la recuerdan, puedo leer algunas estrofas. Y en realidad yo usé muchas veces esa poesía de Cavafy para introducir las presentaciones que hacía. Por ahí me ponía un poco, qué sé yo, histriónica y leía primero la poesía antes de empezar, ¿no? Y, y la verdad es que era la idea de un viaje largo, de una experiencia que se va haciendo con el tiempo y donde lo importante no es tanto llegar como todo lo que ocurre en el camino, ¿no? Esa poesía que decía, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, si no los llevas dentro de tu alma, ¿no? Y después termina diciendo, Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tienes ya nada que dañe. Bueno, esa era la poesía, digamos, de la esperanza de un largo camino, de aventuras, de muchos amaneceres. Pero últimamente me encuentro más cerca de otro poema, ese que se llama El sendero no tomado, de Robert Frost. ¿No se escucha bien? ¿Sí? Y allá voy a ponerlo así. El sendero no tomado. Es una poesía de Robert Frost, no sé si la recuerdan, pero dice algo así como, voy a leer un poquitito nomás. Dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo, y apenado por no poder tomar los dos, siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie, mirando uno de ellos, tan lejos como pude, hasta donde se perdía en la espesura. Y termina diciendo, debo estar diciendo esto con un suspiro, de aquí a la eternidad. Dos caminos se bifurcaban en un bosque, y yo tomé el menos transitado, Roberto, Roberto. y eso hizo toda la diferencia. Parece que estamos todavía con algún micrófono abierto, ¿no? Bueno, la pregunta que me hice y lo que quería compartir con ustedes es si este desplazamiento de la travesía de la que habla Cavafy, ¿no es cierto?, a la encrucijada de la que habla Frost, no dice algo del mundo actual, pero también de nuestra práctica, como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque tal vez hoy no siempre contamos con el tiempo de Ítaca. A veces lo que tenemos es ese instante en el que hay que elegir un camino sin saber del todo por qué y sostener luego la incertidumbre de lo que esta elección irá significando, ¿no? Por eso me pareció que también otra manera de llamar este encuentro con ustedes era de la travesía a la encrucijada. Ahora, sin embargo, ambas metáforas parecen ser necesarias, juntas, ¿no? Porque incluso en las decisiones más puntuales, algo de la vida continúa. Y porque quizás también en Ítaca lo que estaba en juego no era el destino, sino la posibilidad misma de hacer la experiencia. Ven que me está sucediendo eso últimamente, ¿no? Cada vez que converso en ámbitos más o menos formales, me siento parece como las viejas, pero bueno, más inclinada a compartir lo que voy pensando en este momento y en este momento de mi vida profesional, en la que llevo ya décadas desde aquella adolescente que decidió ser psicoanalista, sin saber muy bien, me parece, en qué se metía, y que se metió, o me metí, a hacer cursos de estudio, grupos de estudio con Elizabeth Bianchedi. Entonces, al mismo tiempo que estábamos estudiando el tamaño de los hongos y bacterias, que fue algo que jamás me sirvió en la vida, estaba estudiando Freud, ¿no? Con ella. Estábamos en un grupo en que la mitad éramos estudiantes de medicina, la mitad de estudiantes de psicología, y los estudiantes de psicología nos miraban como los hermanos mayores miran a los menores y dicen, todavía te haces encima, ¿viste? Porque no sabíamos nada de Freud y Elizabeth nos defendía. Pero bueno, fue un grupo hermoso y seguí con ella después durante mi vida, ¿no? Lo que pasa es que ahora, algo que tengo presente y que no tenía presente en esa época, porque los jóvenes no pueden tenerlo presente de ese modo, es que para iniciar una tarea se requiere mucho coraje. Y a veces emprendemos un camino sin tener idea y mucho menos garantía de cuál va a ser el resultado. Y lo seguimos recorriendo en el tiempo. Espero que casi, sin desvíos ni claudicaciones, ¿no? Después de todas estas
todos estos años metida en esta profesión. Estas notas, sin embargo, no son un desarrollo acabado, son más bien el intento de poner en palabras algo que viene insistiendo en mi práctica y en mis trabajos recientes, y que todavía no termina de encontrar una formulación del todo estable. Me interesa también compartirlas con ustedes en ese estado, como quien acerca un material en proceso, ¿no? Con la idea de que pueda ser trabajado en común. Justamente me parece que el tema de ustedes también ha sido cambio psíquico este año y por algún motivo también lo hemos tomado en el área de desarrollos kleinianos, ¿no? Algo pasa con con este tema. Cuando hablamos de cambio psíquico, muchas veces me parece a mí que tendemos espontáneamente a ubicarlo del lado del paciente. Sin embargo, hay algo en la experiencia analítica que parece indicar que el cambio, cuando ocurre y del modo en que ocurre, compromete también, de una manera no siempre evidente, a la mente del analista. Me refiero a transformaciones a veces sutiles y a veces más inquietantes, modos distintos de percibir, de sentir, de tolerar lo que no se entiende. Algo del orden de la disposición de la mente que se modifica y que se vuelve, si todo va bien, porque hay que aceptar que a veces no todo va bien y que los cambios pueden ser para peor, no para mejor, uno se vuelve más capaz de alojar lo que inicialmente pudo haber resultado impensable o que no ha sido pensado. A mí en este punto hay algo que empecé a trabajar recientemente, no sé por qué, pero me surgió la noción de perplejidad. Una noción que ha ido cobrando para mí un valor muy particular. No como obstáculo o como signo de falta de comprensión, sino como una experiencia necesaria, incluso fértil. La perplejidad introduce una detención, un intervalo. Eso que nos hace tanta falta, ¿no? Detenernos un rato. ¿Qué nos deja perplejos y qué nos asombra en este mundo en que lo que hasta hace poco era imposible o no había sido pensado, excepto en el terreno de la imaginación más insólita, ¿no? Se nos hace presente con un grado de naturalización cada vez mayor? ¿Qué es lo que ahora nos podría llegar a sorprender? ¿No será la perplejidad y el asombro un factor de riesgo que pone en peligro la estabilidad de un saber que se necesita como incuestionado o incuestionable? Pensé que así como muchas veces decimos que el espacio del análisis es de los pocos espacios de intimidad que quedan, ¿no? En este mundo tan volcado hacia afuera, para mí, también el espacio de análisis podría ser considerado como uno de los últimos refugios en el que la perplejidad y el asombro tienen lugar. Un lugar que incluso tiene un recurso en la técnica, ¿no? Cuando Bion nos dice sin memoria y sin deseo. Yo creo que está incluyendo algo de esto, la capacidad de asombrarnos, la capacidad de encontrar lo nuevo. Y ahí encontré pensando en otra cosa que quería. Son ideas sueltas, como verán, ¿no? La otra cosa en la que me quedé pensando es en la diferencia entre el mapa y el territorio. Porque trabajamos inevitablemente con mapas. Tenemos teorías, tenemos modelos, tenemos conceptos que nos orientan. O bueno, como decía Mónica Horowitz, en que el trabajo que leí de ella, teníamos las constelaciones, ¿no? Pero la experiencia clínica, el territorio, siempre desborda en algún punto estos mapas. Cuando esa diferencia se borra demasiado rápido, la experiencia corre el peligro de reducirse a lo ya conocido. En cambio, cuando se puede sostener, aunque sea por momentos, se abre un espacio a la imaginación.
Claro que no se trata de abandonar los mapas, no podemos. Se trata más bien de poder usarlos sin que obturen el encuentro con aquello que todavía no fue cartografiado. En este sentido, la imaginación aparece menos como una facultad libre y más como una función exigida por la clínica, una manera de acercarse a lo que no encuentra todavía forma de interpretación o de representación. Estaba pensando ahora en los astronautas, ¿no? Los primeros que vieron el lado oculto de la Luna con ojos humanos, ¿no? Hace poco leí un libro que se llama Orbital, que se los recomiendo muchísimo, de Samantha Harvey, que son los pensamientos que tienen 6 astronautas que están orbitando alrededor de la Tierra, y es maravilloso lo que cada uno dice acerca del misterio, ¿no? Ese planeta misterioso, del que quiero que misterios que no necesitan ser revelados, digamos, misterios que se mantengan como misterios. Le pregunté hace poco a un amigo, a Renato Trachtenberg, porque él trabajó mucho el lado oculto de la luna, y le digo, ¿y ahora que vimos el lado oculto de la luna, qué pasa? Y me decía, bueno, lo que pasa es que nos encontramos frente a la curiosidad insaciable del ser humano, ¿no? Bueno, cada vez vemos más adentro del útero, vemos más hacia el espacio estelar, pero de cualquier manera hay algo de eso que sigue siendo para mí el mapa, que el territorio sigue excediéndolo, el misterio continúa. Yo justamente me encontré pensando en alguna situación en la que podría encontrar un momento incuestionable de perplejidad y asombro. Y lo que imaginé fue un bebé, ¿no? Un pequeño astronauta justamente que aterriza por primera vez en el planeta del que solo le han llegado rumores lejanos. ¿Cómo imaginar, cómo recrear ese momento puestos en su lugar? Y bueno, vamos a dar rienda suelta juntos, ¿no? A nuestra imaginación, y estamos en ese caótico momento en el que, en las palabras que pude encontrar para describirlo, se me ocurrió que cae frente a él, a este bebé, a ella, un cuadro de Pollock. ¿Vieron cuando Pollock tira pintura sobre el cuadro y aparece algo increíble? Y es un mundo lleno de manchas de color, de luces y sombras, que van cambiando y tomando formas diferentes a cada momento, hasta que se va configurando algún patrón reconocible, ya que este pequeño astronauta, si tiene suerte, viene equipado con alguna herramienta que le permite tener expectativas. La podemos llamar preconcepciones, quizás, sobre lo que podrá encontrar en este nuevo mundo, y que le va a permitir decir, ah, eso sí es algo que esperaba, o no, esto no es. Es decir, no todo vale. Si tiene más suerte, encontrará en ese extraño mundo una forma envolvente que va a contenerlo y dando sentido a todo el desborde de sensaciones que lo exceden y lo atemorizan. Pero si no tiene suerte, se va a asomar a un mundo para el que vino precariamente equipado, y se va a asomar a un escenario en el que encuentre una platea sorda y ciega a sus necesidades. Claro que nada es tan blanco y negro. Entre la suerte y la mala suerte hay un espectro de posibilidades y recursos, pero también fracasos. En un momento, un poco, qué sé yo, pensando eh, las cosas que esto me hacía seguir pensando, ¿no? Pensaba cómo, cómo ocurre, cómo operan las preconcepciones, cómo operan estas expectativas, ¿no? Y se me había ocurrido en un momento, por ejemplo, cuando recordaba a mis maestros, mis supervisores, como que también eran como preconcepciones que me preparaban para un mundo, ¿no? En el que yo iba a seguir encontrando como en una espiral, como en algo que una espiral que avanza, digamos, ¿no? Un pensamiento que se va generando y que se puede volver a pensar, ¿no? Ese volver a pensar de Bion, la idea de volver sobre los pasos y pensar. A mí a veces me pasa cuando repaso también mis cuadernos de cuando era candidata, ahora sería estudiante. Este,
me asombro, ¿no? Me asombro frente a las interpretaciones que daba en ese momento. Y me acuerdo mucho de algo que digamos, que recibí de dos personas que tuvieron, entre tantas, mucha influencia en mí. Una fue Horacio Chegoyen, ¿no? Que me decía, él me decía, Clarita, Clarita, mira, yo hace 30 años hubiera interpretado esto, hace 20 esto otro, hace 10 otra cosa, y ahora te digo esto, ¿no? Yo no sé si me daba cuenta en ese momento de alguien que me estaba hablando de cambios tan radicales o tan importantes en el camino de su vida. Evidentemente también lo podemos encontrar, bueno, cuando Mónica nos habla, ¿no? De los momentos, de los distintos momentos del desarrollo del psicoanálisis, los cambios que hizo Freud en su teoría. Pero el otro que me impactó mucho fue Meltzer, porque Meltzer, hace muchísimos años, en los 80, lo escuchamos en una presentación que hizo cuando íbamos con Virginia a supervisar, Virginia Húngara a supervisar a Londres, y él dijo algo ahí que nos impactó, porque dijo, bueno, ahora yo ya no estoy tan interesado en interpretar la posición esquizoparanoide, no estoy tan interesado en las cosas que la mente hace mal, estoy más interesado en las cosas que la mente hace bien, ¿no? Y de a partir de ahí, a mí me quedó muchísimo eso y escribí un trabajo que tenía que ver con ayudar a crecer los brotes en vez de desbrozar la maleza, ¿no? De la mente. Supongo que junto con, pero que no recordar esos pequeños brotes de pensamiento para no pisarlos sin darnos cuenta, con interpretaciones que lleven al paciente más hacia atrás y no hacia adelante y al crecimiento, ¿no? Em, bueno, vuelvo al bebé y les cuento que quizás este bebé siga su camino, dispuesto a explorar este nuevo mundo, conocido, desconocido, sin saber que nunca podrá llegar a tener un retrato acabado y real. Porque hay algo, esto a mí me importa muchísimo, ¿no? Pero no sé, habría que discutirlo, no sé, porque hay algo en la condición humana que requiere que los mapas nunca cubran el territorio que querría reflejar. Porque para poder desarrollar un don del que viene provisto, ese don no solicitado llamado mente, que le permite pensar las experiencias que va teniendo, va a necesitar que parte de esta misteriosa capacidad esté libre de las ataduras materiales para poder imaginar espacios todavía no existentes. Las conjeturas imaginativas, o lo que llamé en un momento conjeturas imaginables, espacios inmateriales en los que algo nuevo y no establecido pueda ser creado y en el que lo establecido pueda ser transformado y dé lugar a una evolución. Esto me importa mucho también en este momento por los procesos de aprendizaje que estamos teniendo, por la idea que, no sé si después lo digo o no, pero vieron Irene Vallejos, que me encanta, esta escritora que escribió sobre la historia de los libros, y dice que ahora nosotros aprendemos como las gaviotas que van y se meten en el mar, sacan un pescado del mismo modo en que nosotros lo hacemos con las redes, ¿no? O cuando googleamos algo. Entonces, todo este tema de la imaginación, de la posibilidad de ir transformando ideas, cómo se va dando en estos momentos? Me parece que es algo que, bueno, por lo menos que perturba, ¿no? Las conjeturas imaginativas de Bion me resultaron particularmente sugerentes porque hay en ellas una forma de pensamiento que no se apoya en la certeza, sino en la posibilidad, algo que se construye en el borde, entre lo que se percibe y todavía lo que no puede pensarse del todo, en ese intervalo, ¿no? que Freud llamó pensar y que cada vez parece que se acorta más entre la idea y la acción. Al mismo tiempo, me encontré reflexionando, bueno, volviendo a Freud siempre, ¿no? Sobre las construcciones en Freud, no tanto como reconstrucciones del pasado, sino como modos de dar forma a una experiencia que de otro modo permanecería muda
o fragmentada. Y es en el cruce entre estas dos vertientes, Freud y Bion, que fui encontrando la necesidad de nombrar algo que, en mi experiencia, tiene un estatuto propio, un invento, pero me animo a decirlo. A esto lo he llamado provisoriamente comprensión imaginativa. No es fácil delimitarla porque no es intuición, aunque se apoya en una sensibilidad más afinada, no es deducción, aunque requiere de un trabajo riguroso, no es aplicación de teoría, aunque podría sostenerse, no se podría sostener sin una teoría, ¿no? Se trata más bien de una forma de comprensión que se produce cuando la mente del analista logra mantenerse en contacto con la experiencia emocional sin apurarse a clausurarla y tolerando cierto grado de incertidumbre. En los trabajos que escribí sobre supervisión, esta cuestión se volvió particularmente evidente, porque fui pensando la supervisión no como un espacio necesariamente de transmisión o de enseñanza, sino como una atmósfera de co-creación, en Ujú. la que pueden surgir formulaciones que no pertenecen del todo a uno ni a otro, un poco como sucede también en una sesión analítica, ¿no? En esa atmósfera, las construcciones y las conjeturas no son simplemente aplicadas, sino que van siendo generadas en el encuentro. Esto me llevó a pensar en el lugar de los modelos en nuestra práctica, modelos que son indispensables, organizan la experiencia, ofrecen un lenguaje común, pero ojo, porque también pueden volverse defensivos, ¿no? Uno de que quizás las cuestiones más complicadas sea mantener una relación viva con el modelo, ¿no? Poder apoyarse sin quedar atrapados. Un modelo que conserve su vitalidad, pero que no elimine la perplejidad, que la contenga. No sustituye el territorio, permite recorrerlo como una especie de brújula, ¿no? Y también ir modificándolo en la marcha. Yo me acuerdo, y lo usé muchas veces, algo que dijo el hombre de los lobos, ¿no? Que él se sentía con Freud como un explorador más novato, recorriendo con alguien un territorio todavía desconocido, ¿no? De una forma muy poética de describir el análisis con Freud. Em, ¿Qué les puedo decir más? A ver, entonces, quería decirles que no se trata tanto de saber más, sino de poder pensar también de otro modo, de poder imaginar con libertad, de albergar pensamientos no domados, sin estar tan Mm. asustados con eso, ¿no? Desde allí, el cambio psíquico deja de ser algo que ocurre exclusivamente en el paciente, para volverse un proceso que involucra de manera más compleja el campo analítico en su conjunto. Y bueno, dejo esto, ¿no? Estas ideas las dejo abiertas. Eh, a mí me interesa trabajarlas con ustedes, ver qué podemos reformular, si les evoca algo de lo que trabajaron con sus pacientes ayer. Ujú. Y veamos si surge un punto de partida por el cual a partir del que podamos trabajar juntos, ¿no? Se me ocurren varios ejemplos, pero me gustaría poder hablarlo con ustedes primero. Gracias. Mm. Muy lindo. Bueno, vamos a dar lugar al intercambio con todos los presentes, virtual y presencialmente. Antes voy a decir una pequeña cosita. No habíamos leído el título de tu trabajo, que es Cambio psíquico y comprensión imaginativa, el crecimiento de la mente del analista. Y a mí me pareció que Clara, por ejemplo, escribe de esa manera, en acto pone eh, en juego la comprensión imaginativa. El bebé astronauta, el cuadro de Polo, que son, por ejemplo, imágenes que nos acerca para ayudarnos a pensar. Y son imágenes surgidas de la imaginación. No tenemos acceso directo a la experiencia del bebé, la imaginamos, ¿no? Bueno, quien quiera
Levante la mano, virtual o presencial. Osvaldo Menéndez. Bueno, ¿se escucha bien? Gracias, Clara, por haber venido. Con Clara tenemos en común la historia. Y el trabajo me resultó muy evocativo, porque cuando nosotros nos formamos, fuimos candidatos, se trataba de pensar juntos sobre un paciente. El análisis era unipersonal. Viniendo de la medicina también, yo creo que uno tenía tendencia a buscar un camino que yo diría nos orientábamos con el yo ideal, más que el ideal del yo. Y entonces, bueno, buscábamos faros, caminos así que nos condujeran, digamos, a una meta. Y yo en mi transcurso de formación encontré en Lieberman una persona que realmente me modificó mucho este esquema de análisis unipersonal, pensar dos sobre uno, que es el paciente, porque él ya hablaba en los años 70 que se trataba de un diálogo, ¿no? Se trataba de un diálogo y que era una pareja la que estaba en juego. Y además, en las supervisiones, para gran asombro mío, y acá viene el asombro también ligado con que el asombro puede paralizar o puede abrir caminos nuevos, ¿no? Él lo que usaba como metodología era que, además de grabar, en aquella época grabábamos las 4 sesiones y llevábamos todo el material grabado, se grababa también la supervisión. Y entonces, antes de comenzar la próxima supervisión, uno leía la anterior. La primera vez que yo leo, digamos, la supervisión, claro, yo lo que había anotado como síntesis eran los aportes del paciente y los de él. Y entonces el libro me dice, ¿y usted, Menéndez, dónde está? No, entonces él me dice, yo todo lo que le digo es gracias a lo que usted me dice. Ujú. Estamos trabajando sobre el relato, pero acá su presencia es fundamental. Ujú. Bueno, este fue un primer asombro. El segundo fue cuando terminó, digamos, en un análisis didáctico, con lo cual la evolución de la paciente fue espectacular. Entonces yo le pregunto, doctor, ¿a qué cree usted que se debe, digamos, este cambio? Suponiendo que me iba a dar una respuesta psicopatológica. Y él me dice, mire, Osvaldo, ya me decía Osvaldo, me había pasado Menéndez Osvaldo, me dice, yo creo que esta señora tuvo la suerte de encontrarlo a usted en una etapa muy buena de su vida. Habían nacido mis 2 hijos. Y después me enteré que ella estaba enfermo. Es decir, la idea de la pareja y del ciclo vital es un tema que Lieberman siempre lo tuvo presente, ¿no? Digamos, como que hay un entre, digamos, hay una relación, hay pensamientos, ahí supongo que también lo incluye a Ferenczi con su pelea con Freud, ¿no? Hay sentimientos y hay posibilidades de transmitir lo que realmente se siente o no, ¿no? Como que puede haber desgaste o puede haber entusiasmo. Y que en ese sentido, sí, para gran sorpresa mía, él dice, bueno, acá lo que pasó fundamentalmente es que más allá de que ella estuviera muy mal, usted estaba muy bien. Ujú. Eso fue una de las cosas que a mí más me ha abierto la cabeza y me llevó a pensar hoy, cuando vos hablas de caminos y de mapas, que también era una persona que yo creo que yo pasé a estudiar o trabajar con bebés por el entusiasmo de él de que no había un camino, ¿no? De que había que salir a buscar caminos y que creo en ese sentido que se aprende muchísimo de los pacientes, porque así como hay rutas en los mapas, los pacientes a veces usan otras rutas, usan senderos, caminos de tierra, que si uno se mete con ellos, ahí aprende, versus la idea de que yo por ahí no voy. Como que también él estuvo siempre totalmente en contra de la idea de el paciente se resiste, la compulsión a la repetición. Él siempre lo tomó como que uno tiene limitaciones y que es muy importante hacer muchas entrevistas antes de tomar un paciente, porque equivocarse implicaría para él iatrogenia y que era preferible, si uno sentía que no había conexión, derivarlo, ¿no? Como que para él la confianza era algo que tenía que establecerse previo a que se hablara de transferencia. Bueno, muchas gracias, Clara. Giorgio.
Giorgio Corrente, estás muteado, ¿eh? Ahí está. Bueno, ¿y ahora? Ahora sí. Bueno, tanto saludo a todos. Algunos de ustedes los conozco desde hace mucho tiempo. Nos hemos encontrado o en la APA o en la APDEVA hoy en SAP. Me causa siempre gran placer poder intercambiar ideas, digamos, con ustedes. A mí, Clara Chau. Clara, somos muy amigos y está también Carlos Tavia de Barcelona, creo. Y, en fin, me gustó mucho tu trabajo porque en tanto fue muy breve. A mí no me llegó ningún trabajo antes de esto, por lo tanto no es que he leído notas o otras cosas, pero yo aprecio mucho cuando hay alguna idea y esa idea es tan fuerte que bastan pocas palabras para que se pueda armar un diálogo entre nosotros, ¿no? Me parece que el trabajo de cambio psíquico es fundamental. Sobre todo me refiero al cambio psíquico de los psicoanalistas, porque ¿qué sentido tendría para nosotros trabajar en esto que hacemos si no estuviéramos constantemente moviéndonos dentro de un cambio, digamos, juntos con nuestros pacientes, ¿no? Yo por eso creo que me refiero para el referimiento a Bion y a las transformaciones en O, que son, creo, ese tipo de transformaciones este, que cambian al individuo, y que son promovidas. Discúlpenme en el mal castellano que tengo, Ormay, porque hace más de 40 años que estoy aquí. Son promovidas estas transformaciones en O por la relación analítica. Por lo tanto, me parece importante lo que dijo la persona que habló antes que yo, porque es la relación analítica, es el espacio que decía Clara, es uno de los pocos espacios que nos queda como un espacio íntimo, como un espacio realmente valioso para todos nosotros, sobre todo los que hacemos este trabajo desde hace más de 50 años. Sabemos muy bien a cosa nos referimos cuando decimos que el espacio analítico es único, ¿no? Yo tengo muchos años y creo que no puedo dejar de trabajar. No voy a poder dejar de trabajar. Para mí el trabajo analítico, altro que droga, es mucho más que una droga. Es algo me inquieta pensar, digamos, que no lo voy a hacer. O sea, no pienso a la jubilación o a ese tipo de cosas. Este, por lo tanto, la perplejidad y el asombro tienen que ver con el cambio psíquico, y el cambio psíquico tiene que ver con las transformaciones en O. Estas transformaciones que se crean por lo que yo entendí de Bion, a través de la intimidad que dos personas, o yo trabajo también con grupos, o más de dos personas pueden, digamos, realizar en la experiencia cotidiana, es lo que va a producir muy seguido, va a producir un sueño. El sueño nos va a explicar a qué punto está la relación analítica. Es una fotografía de lo que estamos viviendo, ¿no? El sueño en sí mismo yo lo considero una interpretación. No hace falta interpretar el sueño, es ya una interpretación pictórica, como usó Clara, digamos, Pollock. Digamos, es una interpretación pictórica muy complicada, pero donde está definido
el andamento de la relación. El cambiamiento, las famosas transformaciones en O, yo creo que sean situaciones que nacen de la experiencia y que son transformaciones profundas del sé, ¿no? Del self. Son transformaciones que tienen que ver con la identidad. Por cuanto nos resguarda, tiene que ver con la identidad psicoanalítica. Nosotros estamos permanentemente cambiando, ¿no? Como decía Clara, recordando a Horacio Echegoyen que cambiaba cada 10 años. Yo creo que cambiaba posiblemente toda la semana. Pero nuestro cambiamiento lo podemos definir así en décadas, ¿por qué no? Quien tiene la suerte de vivir tantas décadas podrá definir su cambiamiento. Este cambio fundamental que nosotros hacemos, lo hacemos a veces, yo discutí mucho esto en el grupo bioniano, en el argentino, en el cual estaba Darío Sor, recuerdo Elizabeth, obviamente, Tabac, Marcelo Bianchedi, recuerdo Clara, que era una de las jóvenes del grupo, Clara y Virginia, y otros colegas que en este momento no puedo nombrarlos a todos. En esos grupos yo me di cuenta que efectivamente aquello que producía un grupo, por eso yo creo que hay que destacar el trabajo de estos seminarios, porque cuando estamos grupalizados tenemos la posibilidad de tener una experiencia que es más alargada, es como si fuera un contenedor, ¿cómo se dice? Un continente, creo, un continente, siguiendo Bion, más amplio, un poco más amplio que la situación dual, ¿no? Que es especialística, dice Bion, de la situación de grupo. ¿Eh? No quiero ocupar mucho más tiempo, pero lo que creo que tiene que ver con la transformación en O es una experiencia que todos hacemos. Nosotros todos tenemos la posibilidad de soñar y después de levantarnos una mañana y decirnos a nosotros mismos que algo ha pasado dentro de nosotros porque no somos más los mismos. Yo no soy más el mismo de ayer. Veo el mundo, veo las cosas, veo la situación futura y también las sesiones de ayer las veo de otra manera. Esto es un profundo cambiamiento en la identidad, en el self, en la estructura. ¿Eh? Si nosotros podemos decir hoy en psicoanálisis que la estructura misma cambia, la estructura mental. Y esto gracias a la relación. Esto yo creo que es la relación la que promueve cada tipo de cambio. Por eso le estoy muy grata en la relación apareció la palabra asombro y perplejidad. Yo le puse intimidad y espero que ustedes le pongan también las otras que faltan, porque es de ahí que hay un humus en el cual se van a producir después esos cambios que nuestras teorías o nuestros más analistas más destacados han hablado, ¿no? Gracias. Gracias. Están Rubén Zuckerfeld y Mónica Horowitz luego. Rubén, estás muteado. Y Carlos Tavia, tercero. Hola, buenos días. Yo no aparezco como Rubén Zuckerberg, sino que aparezco con mi esposa, Raquel y Rubén. Creo que esto lo saben varios. Por lo tanto, voy a hablar en plural. Eh, Me pareció, había leído la breve presentación, el breve trabajo de Clara que fue enviado a todos la gente de SAP, y me apasionó el concepto de comprensión imaginativa dentro del contexto del cambio psíquico. Brevemente quería comentar eh, cómo lo pensamos nosotros sin haber usado este concepto que nos resulta muy valioso. Eh, Dos cosas. Una,
que lo acaba de decir Clara hace unos minutos, el concepto de construcción que usamos, que no es estrictamente el concepto de la construcción descrita por Freud, sino que habla más bien, y más bien debería llamarse co-construcción. Es decir, el trabajo clínico con el paciente lo entendemos como una particular y casi única posibilidad, para mi modo de ver, casi única posibilidad de trabajar terapéuticamente, en el sentido de que eh, gran parte de los materiales clínicos, y sobre todo en la supervisión, como también señaló Clara, son producto, y lo digo como un término fuerte, no como un término vergonzante, sino todo lo contrario, son producto del invento. Es decir, el invento verosímil, pero invento al fin. Es decir, la acción más importante de la creación, el inventar. En ese sentido, creo que el término deberíamos sacarle la connotación negativa de falsedad o de error, sino que justamente y particularmente en los pacientes que, bueno, con toda la serie del vacío psíquico, los efectos traumáticos, etcétera, etcétera, uno construye, co-construye, inventando narrativas verosímiles. Otro aspecto que quería señalar es el valor de la vincularidad o el valor de la relación. Las viejas discusiones de relación versus insight, a mi modo de ver, tan perimidas, es decir, de solución y insight. Pero la resolución es vínculo e insight, perdón. El valor del vínculo, y esto es lo último que quería decir brevemente, es que activa potenciales inconscientes. El término potencial nosotros lo usamos bastante, tomado en algún aspecto de Winnicott, en otro aspecto de Pierre Lanier, y a uno de los potenciales lo llamamos potencial heurístico, es decir, todos tenemos el potencial inconsciente de inventar. Eh, Eso en el vínculo terapéutico adquiere muchas veces casi la única posibilidad de cambio psíquico. Por eso quería remarcar que el concepto de comprensión imaginativa, para mi gusto, abarca varias de estas cuestiones que acabo de señalar y me parece muy, muy valiosa para pensar el cambio psíquico y en un sentido más fuerte todavía la transformación subjetiva, ¿no? Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Seguimos con Mónica Horowitz. ¿Cómo estás, Mónica? Adelante. Creo que estás muteada. Ay, disculpen por el tiempo que he tomado a no estar muda. Ahora me voy a vengar, voy a hablar. Gracias de nuevo. Muchas gracias a SAP por todo lo que me han brindado en un mes y muchas gracias a Clara. Debemos ser de la misma edad porque estamos haciendo cosas nuevas, o sea, cosas en las que no son nuevas, son acumulaciones hermosas de experiencia y transformaciones psíquicas en analistas vivas. Pero hay que tener una cierta edad, no necesariamente en años, pero ayuda. Me encontré con algo muy lindo de golpe, porque cuando leí lo de Clara, que me permito tutearte, aunque no sé, ustedear es muy francés, pero de golpe me dije, pero tenemos mucho que ver. Y me acordé retroactivamente del libro Ataques on Link Revisited, que mi querida y muy lamentada amiga Red O'Shaughnessy con Kathy Bronstein habían editado, en las cuales éramos coautoras. ¿Por qué me acordé? Porque estábamos puestas juntos
en el prólogo por Jane Greenberg, pero esas memorias así del inconsciente, en donde todo era muy teórico, estaba Ferro, estaba Rudy, estaba esto, estaba Rachel Blas, etc. Y entonces de golpe Jane Greenberg pone, menos mal que Nemas, Horowitz y Christine Premeurancieux algo del contratransfer y de cómo es pesado esto dicen, ¿no? O sea, me acordé por eso. Bueno, así que me permití, espero, ustedes me cortan porque yo no quiero tomar tiempo, le pregunté, pero realmente me gustó mucho. Y como no quiero hacer lo que hago yo siempre, que son comentarios muy deshilachados, escribílo, lo cual, una pequeña cosa, pero que no voy a tratar de saltear lo más posible. Si este coso me lo permite. Ok, entonces, ¿qué es lo que me gustó? Que es un texto que no se impone como una formulación cerrada, ni como una teoría ya asegurada de antemano. Esto ya para mí me gusta, me dan ganas de seguir. Pero como una mente que está pensando y que está comunicando lo que está pensando, entonces se vuelve amiga. Aunque no estemos de acuerdo, estamos pensando juntos. Eso, esa actitud en nuestro campo no es poca cosa, de decir cómo uno está pensando y de ser oído por otro que por ahí no la está pensando en la misma. Y además hablamos, Marqué, que nuestro pensamiento analítico lo tomamos como si fuera un instrumento ya disponible, cuando en realidad en sus mejores momentos, que no son todos, Luan Delán, es algo que se va formando al contacto de todavía no entendido. Es de lo que no entendemos. Y allí hay algo, bueno, para ponerlo profundamente bioniano, pero yo creo que es profundamente analítico. Me encantó la delicadeza que este trabajo deja ver, que el cambio psíquico no ocurre del lado del paciente. Bueno, esto ya aparece. Cuando el análisis es verdadero, a veces de un modo casi imperceptible, el analista transforma su modo de recibir hasta que se da cuenta. El analista hasta que se da cuenta. Me pareció muy importante que vos nombraras esto, este cambio, como en el centro la perplejidad. Esto para mí, la perplejidad, es algo que me inspiró mucho. No como una carencia. Alguien decía, no hay que verlo del lado negativo, no sé qué era. Pero esto no como una carencia, no como una falla, sino como el intervalo fértil. Como ese momento en que la mente no se precipita a saber. Y justamente es en ese momento que la mente por ahí puede empezar a pensar. En un mundo donde todo empuja tan rápidamente a la explicación, a la clasificación, a la respuesta inmediata, este texto me recuerda algo precioso, nos recuerda algo precioso, que el espacio analítico, nunca suficientemente publicitado, sigue siendo uno de los pocos lugares en donde la perplejidad y el asombro todavía pueden ser albergados con letras de nobleza, no como debilidad, sino como parte misma de la técnica. Es la técnica esto, analítica. Y la ética del encuentro. Así lo sentí yo. Me encantó la imagen del mapa y el territorio, que es una imagen, yo que soy coleccionante en lo que puedo de mapas. Me encantan las cartas, me encantan los mapas. Me gustó porque es muy rica. Trabajamos inevitablemente con mapas, pero los mapas desde la antigüedad hasta hoy se van extendiendo
y cada vez van siendo más fantásticos. Más conocemos y más hay monstruos. Más hay constelaciones, más hay lados de estrellas, más hay cosas que no llegaremos nunca a ver. Pero la experiencia clínica, el territorio vivo de la sesión, siempre desborda los mapas. El problema es cuando el mapa se vuelve la frontera de lo que podemos saber y de lo que no nos atrevemos a saber. Un grave problema para los analistas. Cuando olvidamos eso, cuando el mapa cubre demasiado el territorio analítico, corremos el riesgo de sustituir la experiencia por un nombre performativo y nos abstraemos de la experiencia. Entonces ya no escuchamos, no esperamos y sobre todo no imaginamos. Esta cuestión de la imaginación, ahí produces algo para mí muy valioso, la imaginación no como fantasía libre, ni como ornamento del pensamiento, sino como una función clínica rigurosa, una manera de acercarse a aquello que todavía no encuentra forma, una manera de permanecer cerca de lo desconocido sin violentarlo y sin crueldad hacia nuestras capacidades de hacer con lo desconocido. La imaginación es realmente un útil fantástico. Bueno, entonces la figura del bebé, genial, ¿ok? Pollock, todos esos artistas de este periodo, ¿no? De esas expansiones de luces y de colores en el momento en que todo cambiaba tanto. O sea que la expresión de la comprensión imaginativa a mí, modestamente, me parece muy feliz. Quiero decir modestamente porque no vale mucho lo que estoy diciendo, pero nombro una forma de comprensión que no es intuición vaga, ni deducción, ni aplicación de teoría. Es algo más sutil y más difícil. Es una disciplina de la mente, de imaginación. Es una disciplina. La capacidad de sostener el contacto con la experiencia emocional sin cerrarla demasiado pronto. Hay que ser muy disciplinados. Ahí es donde para mí comienza de verdad el crecimiento de la mente del analista, en esta disciplina. No en saber más, sino en poder estar de otro modo frente a lo que aún no se sabe. Y te agradezco porque me has puesto frente a lo aún no se sabe con esperanzas de seguir avanzando a saber. Gracias. Bueno, sí, tenemos gente anotada, tenemos a Carlos, Octavia, a Daniel Biebel, tenemos otra persona por allá, no me acuerdo tu nombre, Daniel también, pero le vamos a dar la palabra a Clara un ratito. Bueno, un ratito solamente. Voy a hacer una confesión muy íntima con relación a Mónica. Mónica. El asombro fue notable, de que yo no me recordaba que estábamos juntas como vecinas ahí en el prólogo del libro sobre ataques al vincular. Pero dijiste algo, dijiste amiga, y esta es mi confesión. Cuando leí tu trabajo sobre las constelaciones, pensé, uy, yo tengo mucho en común con esta mujer, me gustaría ser amiga de ella, ¿le podré escribir? Y ahora, bueno, quizás me das el lugar para poder escribirte y aunque sea a través, ojalá visites Argentina más seguido, no sé cómo será, tener un vínculo con vos porque me resultó muy cercano hasta el punto de haberle dicho a un paciente en una sesión casi al final, donde aparecían cosas de muchas dudas de él, con justa razón, le dije, usted tiene miedo de que yo sea una navegante que haya perdido mi vínculo con las constelaciones, ¿no? Así que me acompañaste también en el momento con este paciente. Las constelaciones son maravillosas porque son entre lo que decía Rubén, entre el invento y la imaginación. Unimos estrellas que pueden estar
distantes y que a lo mejor algunas casi pueden no existir más, no lo sabemos, ¿no? Pero nos unimos, dibujamos en el espacio estelar algo que durante siglos ayudó a los navegantes a orientarse, ¿no? Quién sabe en nuestras constelaciones actuales cuánto de invento, cuánto de imaginación, cuánto de unir cosas inexistentes todavía tiene. Pero bueno, me llegó mucho, ¿no? Tu trabajo también, Mónica, y la cercanía. Este, y sí, tenés razón, la acumulación de experiencias, si uno tiene la suerte de no anquilosarse, de no ponerse más rígido, como a veces pasa con los años también, y de poder estar abierto a la imaginación, no a la fantasía solamente, porque la fantasía, creo yo, más ligada a otras cosas, más ligada a la realización inmediata de algo, ¿no? Como que algo que está fantaseado ya está concretado y la imaginación abre mucho espacio. Me parece. Por eso yo hablo de conjeturas imaginables, de la posibilidad de imaginar que haya espacios inmateriales que todavía no hemos podido acceder, pero que podamos estar abiertos a pensar que existan, ¿no? Em, bueno, sigo en el orden. Bueno, gracias a Rubén, ¿no? Que eh, habla en plural. Sí, yo creo en la co-construcción de Freud también, ¿sabes? Como construcción, porque él lo que dice, cuando he vuelto a leer muchas veces, pero recientemente su artículo, él valoraba mucho la construcción, casi por encima de la interpretación, creo yo, ¿no? Y esa era una construcción que él iba acercando de a poco al paciente, y el paciente iba convalidando o no, y no sabemos si era la verdad material, pero una verdad histórica, era la verdad que se imponía en esa co-construcción de mundo interno, mundo externo, donde vamos dando significación y donde el mundo nos convalida o o nos corrige una percepción que hemos tenido, ¿no? Esa construcción constante del mundo, que yo a veces digo como que es como si viviéramos en ese en la estrecha franja de la arena mojada de la playa, ¿no? Que está formada por la arena seca, por las olas del mar, y que en el medio se forma esa arena mojada que llamamos mundo interno, mundo externo, el mundo en el que vivimos, el mundo real para nosotros, el mundo del significado que damos al mundo también, ¿no? Y donde aparecían, ¿se acuerdan? Los agujeritos donde se escondían las almejas, con la palita íbamos a tratar de desenterrarlos, lo mismo que hacemos los analistas ahora, digamos, ¿no? Como que nos metemos, seguimos jugando con la palita en ese mundo donde aparecen agujeritos donde nos podemos meter para ir rescatando qué es lo que quedó abajo, como una manera de verlo. Hay otras maneras de verlo también, bueno, pero no importa, esta es la imagen visual que tengo en este momento, ¿no? Así que yo creo que la construcción es un concepto que está también en Freud, pensado de esa manera. La idea del invento, qué interesante, la idea del invento versus qué, invento versus descubrimiento, porque creo que quizás, Rubén, hay algo que lo vemos como invento, pero que quizás sea también un descubrimiento, ¿no? Me gusta pensar en la fluctuación entre la idea de invento y descubrimiento. Quizás el invento tenga un poquito más del yo, ¿no? Y el descubrimiento tenga la humildad de estar observando algo que se despliega, ¿no? Y que descubrimos, que inventamos, descubrimos, esa doble flecha de la que habla Bion, ¿no? Y que vivimos ahí en esa cesura donde fluctuamos y pasan cosas, quizás sea entre el invento y el descubrimiento. La potencialidad, ¿no? También la potencialidad heurística que hace algo que a Horacio Echegoyen le gustaba mucho menos, pero creo que tiene que ver con la narrativa, con la posibilidad de armar una narrativa entre paciente y analista
que quizás tenga que ver con esa co-construcción y con la posibilidad de darle lugar a algo que a mí me parece muy importante y que a veces en relación a la teoría kleiniana fue no bien entendido, que es el lugar del amor, el lugar del perdón, el lugar en que podemos reconocer el amor y el odio en nosotros mismos, en las otras personas, en los llamados objetos, digamos, pero que nos hacen entender de qué manera desde un sujeto fallado nos relacionamos con un objeto fallado. En el momento en que podemos reconocer esa falla, ¿no? Y podemos reconocer el odio y el amor en nosotros, y el odio y el amor en el otro, yo creo que es el momento en el que aparece una comprensión muy particular y donde el perdón también surge. No quiero parecer que es una perspectiva religiosa, pero sí una perspectiva que tiene que ver con la comprensión integrada de lo que somos y lo difícil que es ser humanos, ¿no es cierto? De las complejidades y, y las dificultades, digamos, de nuestra vida emocional que nos expone a tener que contener, digerir, algo que quizás está más ligado bueno, lo que traía Giorgio, ¿no? Las transformaciones en O, el devenir O. Es un pensamiento muy complejo el de Bion, el del O, el devenir uno mismo, pero como uno mismo está siempre en cambio, es uno que se va corriendo todo el tiempo y nosotros vamos corriendo detrás, me parece a mí, ¿no? Osvaldo habló de Lieberman, qué lindo, ¿no? Lieberman es el hombre amado también, el hombre al que uno le tiene cariño, era una persona a la que uno podía querer muchísimo, y tenía el sentido común de poder imaginar, pero también de poder entender la vida común de las personas, ¿no? Y poder darle un sentido, no muy así elucubrado, sino un sentido de la vida común, ¿no? De lo que le pasa a la gente, muy cerca de todo. Pensé en lo que habías dicho en relación algo que ahora no me acuerdo cómo se relacionó con lo que dijiste, pero pensé en Benito López cuando él decía, lo importante es no enfermarse. ¿No enfermarse de qué? Sería, ¿no? No enfermarse de las identificaciones proyectivas que necesitamos recibir, pero al mismo tiempo pensar, digerir, elaborar. eh, para mí, la función reverí de la que habla Bion y que nosotros nos adjudicamos como analistas, ¿no? Em, es la capacidad que tiene la madre de poder pensar las emociones del bebé sin destruirse, de poder decir, mira, estas cosas que estás sintiendo, tan terribles, tan de aniquilación, tan de muerte, ¿sabes que se pueden pensar? Se pueden pensar. Y eso es lo que el bebé puede incorporar, digamos, la capacidad de pensar emociones muy, ¿cómo les diría? Que podrían parecer muy destructivas de la mente, pero que si uno les da un espacio y puede pensarlas, yo con mis pacientes a veces me encuentro trabajando con la idea, pero no sos un marciano, ¿no? Sos un ser humano. Es decir, esta idea de no ser un alien, de que las fantasías, emociones, cosas que nos pasan, son cosas abarcables por el ser humano y por otra mente, que necesitamos de otra mente como para sentir esto no es tan destructivo, esto se puede pensar, ¿no? Em, y bueno, y la otra cosa en relación a, a qué adjudicarle al paciente y qué adjudicarse uno, ¿no? Poder reconocer lo que uno no puede hacer, lo que uno no puede entender y que las situaciones muchas veces eh, sí, como de transferencias negativas, pero más que nada como de situaciones más dramáticas dentro del análisis, habría que buscarlas bajo la alfombrita del analista, qué es lo que el analista está metiendo bajo su alfombra también, que no ha podido ser tramitado, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los que... Y ahora, Carlos, qué bueno escucharte. ¿Cómo estás?
¿Estás muteado, Carlos? ¿No? A ver. Probablemente hay algún problema con tu micrófono porque no estás muteado, pero no se te escucha. Ahora, 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 Ahora va bien, ok. vale. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar de vuelta con muchos de vosotros. eh, y bueno, con Clara desde ya. Como decía Mónica Horowitz, el texto de Clara no se impone como una teoría cerrada y esto es lo que es estimulante. Y de alguna forma me surgieron algunas preguntas porque el término comprensión imaginativa es un término muy sugerente, pero siempre puede haber un pero. Me gustaría, y le hice un pedido a Clara, si puede diferenciar lo que es una comprensión pensada desde la psicología o una comprensión pensada desde el psicoanálisis. Lo mismo diferencia entre una imaginación pensada desde la psicología y otra pensada desde el psicoanálisis, porque de alguna manera yo creo que esa es donde está la diferencia nuestra como psicoanalistas, donde de alguna forma eh, nos cabe siempre la pregunta, ¿quién es el que comprende? ¿Es el yo, es la mente, es la conciencia o son los objetos internos? Es la realidad psíquica del analista, la que entiende, la que capta, la que puede dar significados, ¿no? Y esto yo creo que es lo que caracterizaría propiamente la comprensión psicoanalítica. Y por eso estoy de acuerdo, el planteo me pareció excelente, que los cambios se producen de tanto del paciente como del analista por la modificación de los objetos internos de ambos en el encuentro analítico. Y por eso que es el cambio siempre es misterioso, a veces no sabe quién cambia más, si el paciente o el analista, pero justamente creo que está muy ligado digamos, al trabajo de transformación de los objetos internos, ¿no? Eh, Muchas veces me acuerdo de aquella obra de Rodríguez, El paciente, yo no me acuerdo si era de las 20.000 o 50.000 horas, ¿no? Y yo creo que ese título, esa obra, habla muy bien de que nosotros estamos expuestos continuamente al cambio intrapsíquico si tenemos la disponibilidad de estar abiertos al impacto estético, ¿no? Del encuentro con el paciente. Pero me gustaría, si se pudiera hacer una diferenciación entre la comprensión desde la psicología y la comprensión desde el psicoanálisis. Muchas gracias, es un pedido especial para Clara. Daniel Biebel. Bueno, ¿está bien? ¿Se escucha? Bueno, gracias, Clara. Nos conocemos hace bastante tiempo, hace algunos añitos. Y bueno, y siempre es un gusto estar, charlar, pensar con Clara. Y indudablemente también con el conjunto de las personas que han intervenido en este momento, que es tanto y sobre tantos puntos de vista que se ha tomado, voy a hacer algunas pequeñas observaciones nada más. Una que es casi parte de una de las cosas últimas que dijo Clara, que era esta cuestión del reverí. ¿No se escucha bien? Ah. Bueno, el otro día tuve una constatación
de esta cuestión de reverie en el colectivo, donde estaba un bebé un nenito, bebé, no llegaba al año, chillaba como un desaforado, parecía sufrir enormemente. La madre la va tomando, la agarra, le saca alguna cosa que tenía ahí, le da un poquito de agua, le dice si quería agua. eh, el chico se calma y ella le dice, ¿viste que no era para tanto? Bueno, ese viste que no era para tanto creo que es una muy buena formulación para decir qué es lo que hace y el- el- cómo procesa cómo se procesa con Reverie. Esa es una. Otra es, bueno, tenemos desde la más remota antigüedad del pensamiento filosófico, tenemos entre los presocráticos dos grandes permanentemente reconocidos, que son Parménides y Heráclito. En forma muy esquemática, a Parménides se lo identifica como el filósofo del ser, de la permanencia, y a Heráclito como el del cambio, ¿no? Lo digo en forma esquemática, se lo caracteriza así porque dentro del cambio de lo de Heráclito también aparece una legalidad posible. Pero vamos a tomar este, este movimiento de permanencia y cambio y diría, esto me parece que sigue pasando y que sigue siendo importante que tomemos en cuenta esos dos polos. Porque hay épocas y épocas, y tenemos, por ejemplo, pacientes en los cuales estamos necesitando considerar con ellos de qué manera ellos pueden tratar de tener algo del orden de la permanencia, algo del orden de la continuidad, porque una cosa es, el cambio puede darse como un cambio caleidoscópico, eh, como un cambio con un tornado, o como un cambio dentro de algún orden, de alguna continuidad, ¿no? Entonces, y depende lo que esté pasando con el paciente, y depende los momentos de la sesión, uno u otro de estos tenemos que tenerlo presente, me parece. Entonces, pero no es siempre pasa lo mismo. Tomamos una zona y la desarrollamos, y después necesitamos ver una de otro lado. Otras dos pequeñas cositas. El mapa, decía Borges, le había imaginado un mapa que recorría todo el territorio. Si el mapa recubre todo el territorio, prácticamente es el territorio, digamos así. No hay manera de que el mapa recubra el territorio. No hay manera. Acá Rafael Paz solía hablar de que cuando, cuando entre lo concreto y lo abstracto, ¿no? Él hablaba hegelianamente del ascenso a lo concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que tomemos en cuenta que lo concreto siempre es muchísimo más rico que lo abstracto, inevitablemente, porque nosotros no podemos pensar lo concreto, necesitamos pensar mediante esquemas, abstracciones, tenerlos y romperlos y volver a construir. Entonces, y depende de los momentos, efectivamente vamos a necesitar estar construyendo algo que tiene cierta estructura y después tendremos que romperla, ¿no? Y bueno, eso es lo que... Y bueno, la otra es que a veces pasa, actualmente está pasando en las playas, que las almejas desaparecieron. Entonces, ¿dónde ir a buscarla? Que no está más ahí. Bueno, eso es una de las cosas que nos pasa también. Bueno, nada, ya da para que sigamos conversando todo el tiempo. Chao. Espérennos los que están anotados enseguida.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Me hiciste acordar por qué era tan lindo también charlar con vos y ¿te acordás de esas épocas con Klimovsky en en las universidades de las catacumbas? Con Betty Grunfeld, ¿te acordás? Y bueno, con Oscar, sí, ¿no? Impresionante, tantas cosas. Me encantó la escena del colectivo, me parece la más, mm, digamos, que realmente define lo que es la capacidad de Reverie, ¿no? Y me encantó que trajeras la idea de permanencia y cambio. En realidad es lo que está incluido en esa oxímoron, parecería tan difícil, o no sé si es oxímoron o no, pero en esa idea de Bion sobre cambio catastrófico, viste que él dice no es una catástrofe y siempre hay una permanencia y un cambio. Sin permanencia, el cambio sería imposible. Es decir, sin prejuicio no podés hacer un juicio tampoco, ¿no es cierto? Tenés que tener una base. Y en la historia de cada uno de nosotros hay una diacronía y hay una sincronía. Me acuerdo siempre de la anécdota, no sé si es anécdota, pero bueno, esta cosa que decían de la Armada Británica, que como les robaban los cables, entonces habían decidido poner un cable rojo en el medio, ¿no? Entrelazado en la trenza, para reconocer, después parece que todos lo han hecho, pero parece que primero fue la Armada Británica, para reconocer cuando les robaban, que era robado, digamos, y que si se intentaba sacar ese hilo rojo, se deshacía la trenza, ¿no? Entonces, esto que vos traes de la permanencia y del cambio, creo que en alguna medida remiten a esto también, y a algo quizás de lo de Mónica, de la constelación, ¿no? Del hecho de lo que es inevitable. Yo a veces lo traigo como la matrioshka. Hay distintas maneras que tenemos de imaginarnos esto. La matrioshka a lo mejor es muy solitaria y no da cuenta de todos los vínculos, pero me parece muy importante no pensar el cambio como si fuera con letras mayúsculas de imprenta, y entender que es parte de un proceso, ¿no? Y de un proceso oscilante de cambios y permanencias. Lo que pasa es que a veces con el tema, no me acuerdo por qué escribí esto, porque puse jardín y cuadro, pero que a veces lo que pasa con relación a, a esa permanencia y a la manera de construir la permanencia es complicado también, porque yo pensaba, viste, bueno, tomando un poco lo de Bion con relación al campo de amapolas, ¿no es cierto?, que se puede pintar. Digo, ay, pero yo siento a veces con algunos pacientes que están pintando un cuadro, ¿no? Ponele que sea el cuadro de amapolas que ven un jardín que está por fuera de la ventana de su casa y no les sale igual, es distinto el cuadro que el jardín. Y entonces contratan a un jardinero, arreglan el jardín y ahí sí el jardín se pareció al cuadro, ¿no? Y entonces me parece que hay algo ahí que no sé cómo se relaciona con lo de permanencia y cambio, no tengo idea, pero le encuentro algún vínculo a esta idea de construir también una historia y de cómo al construir una historia a veces mandamos al jardinero, que sería nuestra propia viste como en las películas que dicen que se selecciona el casting, ¿no? ¿Quién hace el casting? Que a veces pensás, no podría ser otra persona la que hace este personaje, y realmente uno ve, no importa si son los pacientes o uno mismo, la manera de hacer un casting como para conseguir, no son 6 personajes en busca de un autor, sino un autor en busca de personajes que llenen el argumento que uno tiene sobre su vida, ¿no? Y repetirlo. Entonces todo el tema de permanencia, repetición, cambio, me diste una idea, pero como para abrir otro campo, ¿no? Con relación a lo de Carlos, mira, nunca se me hubiera ocurrido pensarlo en relación a la psicología y al psicoanálisis. Pensé que estaba pensando desde el psicoanálisis, no lo logro. Lo que sí me parece que puedo relacionar con lo que vos decís es si la comprensión imaginativa se hace desde el aspecto infantil del self, ahí diría yo que sería una especie de
convicción fantaseada, a lo mejor. En lugar de comprensión imaginativa le podría poner convicción fantaseada, inventando algo en este momento que por ahí no tiene nada que ver, ¿eh? Y en cambio, desde el aspecto adulto, más en identificación, porque es desde el aspecto adulto, desde el que nosotros somos responsables de lo que hacemos, de lo que ejercemos, inspirados, ¿no es cierto?, por estos objetos internos enriquecidos constantemente por nuestros vínculos, que podemos hacer quizás algo que llamemos comprensión imaginativa. Alguien me acercó la etimología de la palabra comprensión, que sería comprensión como, ¿no?, como agarrar, como pensar, como, es decir, una idea muy interesante acerca del origen de la palabra. En relación a si se modifica el paciente, si se modifica el analista, a mí me gustó mucho algo, no me puedo acordar el nombre de quien lo dijo, es una filósofa que está bastante trabajando con nosotros en Abdeva, que dijo, bueno, el parto es el nacimiento de una madre y de un bebé, ¿no? Es decir, es un nacimiento de ambos, ¿no? Es decir, se produce en ese mismo instante el nacimiento de una madre y de un bebé. Es una, bueno, no recuerdo, ella lo dice mejor que yo, pero a mí me quedó eso. Entonces, pensar la idea de ese cambio psíquico como algo simultáneo en el sentido del nacimiento, ¿no?, a algo que adviene a los dos los involucra, me parece. Bueno, y muchas gracias por lo que está Carlos y Daniel. Todos. Tenemos al otro Daniel. A ver ahora. Bien. ¿Cómo estás, Clara? A ver ahí va. Bueno, tomo la invitación que hiciste a pensar, a compartir algo del consultorio. No me ocurrió ayer, pero me pasó. Yo hice una residencia en una salita, justo me tocó la pandemia, entonces atendí a una paciente, una adolescente que escuchaba voces, la atendía por teléfono, porque el internet de ella era muy malo, y cuando la pude empezar a ver en consultorio, estábamos los dos con barbijo, y recuerdo que en un momento yo sentí que dejé de hablar con mi paciente, y estaba hablando con la voz. Nunca me había pasado, nunca, y tampoco sabía que podía pasar, ¿no? Entonces cuando hablaste de asombro y perplejidad, pensaba en, bueno, y poder no clausurar eso, poder aguantarlo. Yo ahí no me la banqué, le dije, banqué un momentito que tengo que buscar algo en la oficina. Fui a buscar a ver si había alguien, y dentro de la oficina habían dos residentes de primer año, entonces yo estaba en segundo, así que les conté, me miran con cara de, no sé qué te puedo ayudar, pero bueno, fue un intervalo que no pude soportar en consultorio, pero sí después pude volver. Al rato mi paciente volvió a ser ella, entonces le digo, ¿te acordás de lo que hablamos? No, aparte, yo como estaba en la duda, le empecé a hacer preguntas que sabía que ella sabía sobre su persona, y me decía, no, no sé. Una cosa, nunca pensé que era algo inimaginable, ¿no? Entonces, me hace mucho no pensaba en esta paciente, y te escuchaba y todo el tiempo decía, bueno, me vino esta joven, sí. ¿Y cómo me sirvió para pensar? Yo en el momento dije, no me la banqué, soy un cagón, perdón, pero así lo pensé. Pero puedo pensar un poco más, bueno, ¿qué me pasó a mí? Yo estaba recién atendiendo. Igual creo que me pasa ahora, y también me asustaría. Creo que después de esta primera experiencia, ahora no me iría del consultorio. Tampoco tengo dónde ir porque estoy en mi consultorio solo, eh, pero sí, me parece que me ayudaste a seguir pensando. Y pensaban en la otra cara, ¿no? Decir, bueno, quizás mi territorio hubo un terremoto y se me cayó. Yo sentí que las cosas se estaban moviendo. Sí, bueno, eso. Por eso a veces los analistas atendemos en un mismo barrio, porque esperamos a abrir la ventana, viste, que algo llegue, ¿no?
Es el único motivo. Tenemos a María Pitani y después Eleonora Umansky. Hola, ahí está. Bueno, 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 muchas gracias, Clara. Siempre invitas a seguir pensando, ¿no? A estar en movimiento. Pensaba que es un trabajo que contiene mucha gratitud a tus maestros, a maestros, y pensaba cómo también se dan cambios en espacios de supervisión en donde se permite detener, digamos, la velocidad con que a veces ocurren las cosas en el consultorio y poder volver a pensar y pensar distinto y pensar con otros, porque, como decían recién, es muy solitario, ¿no? El trabajo de consultorio y bueno, cómo también cambian esos espacios y cómo nos cambian estos encuentros también en donde uno le van pasando un montón de cosas, ¿no? En el interior. Em, Pensaba también los cambios que conforman un territorio, porque una personalidad tiene un montón de zonas de distinto tipo. Están, no me acuerdo quién lo decía, pero están las zonas mudas, las zonas extraviadas, las dañadas, las que lastiman. Y cómo acercarse a esas partes también es toda una artesanía y de un respeto por lo que a lo mejor lleva muchos años así, ¿no? Y uno a veces percibe que, como vos decís, los brotecitos verdes, pero percibe intuitivamente que hay vitalidad en algunas zonas que están tan defendidas que es casi de difícil acceso, ¿no? Y después la sorpresa cuando ocurren y se dan cambios que creo que me gustó mucho lo que decís, ¿no? El cambio del campo analítico en su conjunto. Es todo, o sea, cambia uno, pero cambia el campo, la atmósfera, y son esos momentos fugaces que uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué se dijo? Y no sé, pero digamos, algo ocurrió, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé, algo más quería decir, pero hasta acá. Em, Estaba escribiendo algunas cosas a partir de todo lo que fui escuchando y me di cuenta que en mi papel estoy sobre lo que nosotros llamamos la bitácora de SAP, que es un mamotrito, como se dice, de toda la documentación de reglamentos, etcétera, de la existencia de SAP. Lo tengo porque tenemos una reunión después en la cual charlar algunas cuestiones. Y entonces fui al diccionario brevemente a leer bitácora, que es la sensación que tengo en este momento y en este encuentro. Dice así, según la fundamentación de la Marina: caja a modo de armario, fija a la cubierta e inmediata al timón, en que se pone la aguja de marear. Definición que nunca había escuchado y que es, digamos, de la Real Academia Española. Me encuentro medio en ese mareo y también en la riqueza de este intercambio, en la posibilidad que en SAP podamos tener esta posibilidad de escuchar y de escucharnos de una manera bastante particular en el inicio de nuestras reuniones científicas. En ese sentido, pensaba, qué suerte que ninguna de las palabras que fueron apareciendo a partir de la perplejidad alcanza para nombrar la experiencia. Y eso es una gran suerte que tenemos como analistas, ¿sí? Yo voy a sumar una más, que es la capacidad de sorprenderse. No sé si ya la dijeron, ¿sí? Entre todos los sinónimos, y que los que tenemos la
posibilidad de trabajar con niños, ¿sí? Es una gran experiencia, asistimos todo el tiempo a algo con que Freud nos inauguró, que es la experiencia y la vivencia. Freud habla de ambas, y yo creo que en la clínica diferenciarlas es maravilloso. La experiencia parece que acumula las vivencias y viceversa. Entonces, desde ahí pensaba que estamos en un terreno, en este momento, de mucha fertilidad clínica y teórica, en esta experiencia que estamos teniendo ahora, ¿sí? Y en eso que vos traes en tu texto, que es la co-creación, y que se sumó a la co-construcción. Y hay una investigadora de infancia, digamos, Harrison, sí, Alexandra Murray Harrison, que trabaja con niños con patología severa en Boston, ¿sí? Que habla de co-creatividad en la interpretación. Y algo así como que de esa experiencia de intercambio, la co-creatividad es una terceridad. No es ni de uno ni del otro. Y me parece que ese es el terreno de una gran fertilidad que el análisis nos ha permitido a nosotros como analistas y pacientes también, estar en esta profesión tantos años y no renunciar a ella. Entonces me surge otra, eureka, ¿sí? Vieja forma de nombrar la sorpresa, la perplejidad, el invento, etc., ¿no? Por último, yo diría que este trabajo permite algo así como descubrir lo no buscado. Está en el texto esto. Como que te aparece que no estás buscando, que estás buscando algo y de repente aparece lo no buscado. Y eso es creatividad absoluta y se hace solo de a dos, diríamos, pero la dos en el campo analítico, creo que fue traído en ese sentido. Y el primer párrafo con el que abrís tu trabajo, en un momento habla, digamos, habla de los hongos, y yo dije, uy, los hongos, pasa con los hongos, porque sabemos lo que significa esa basculación entre relaciones de dependencia o relaciones activas. Está claro que nosotros hablamos de relaciones de dependencia necesarias. Un breve referencia a la clínica. Todavía hay papás que vienen y dicen, no quiero que mi hijo dependa del psicoanálisis o del analista. Y digo que esta diferenciación ayuda un montón para saber que somos seres dependientes de un vínculo, de una relación, cosa que todos lo experimentamos y lo sabemos. Entre los hongos y las bacterias, que son microscópicas, digo que esta experiencia permite lo microscópico para iluminar lo macro, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y nosotros trabajamos de detalle de la experiencia y la vivencia. Por último, una de las astronautas, en una de sus versiones de lo que yo escuché, digamos, dijo que lo que más, yo lo pongo en esa palabra, la sorprendía, era mirar desde el espacio la Tierra, porque casi como diciéndome, no saben dónde ustedes están, porque todo alrededor de la Tierra es oscuridad. Eso, lo digo, y es duro. Y me encanta, Daniel, que hayas traído la experiencia joven, ¿sí? También para iluminarnos y, digamos, y saber que los intercambios generacionales son experiencias co-creativas. Muchísimas gracias, Clara, por esto, ¿no? Está Alejandra García Tejera. Después Mirta Seltzer, María Politzer, Rubén. Somos muchos. Hola, muy cortito, Clara. Muchas gracias por
por tus comentarios me hizo evocar muchas cosas. Lo primero que noté es que vos dijiste pensando en algo que no sé muy bien por qué. Eso me pareció buenísimo, ¿no? La sensación de ese estado mental cuando algo te evoca pensar y la mente se va hacia distintos lugares. Y se me vinieron dos imágenes. Una, haciendo trekking en la montaña, ¿no? Cuando uno va caminando, esa experiencia de asombro, de belleza, de oxigenación cerebral, el cuerpo vital, ¿no? Que es también lo que a veces nos sucede en el análisis, ¿no? Como analistas cuando trabajamos. Me evocó todo eso, ¿no? La sensación de vida, ¿no? O también el encuentro con una amiga cuando uno conversa y charla, ¿no? Porque aparece algo parecido, el asombro, la sorpresa, algo nuevo que se descubre y algo que también vuelve a cubrirse y como aspectos del otro y de uno que se van velando y desvelando. Em, Eso me pareció, ¿no? Esta idea de imaginar espacios no existentes. No, brevemente, eso es todo. Gracias. Alejandra, tenemos a María Politzer, después Rubén, después Mirta. Bueno, muchísimas gracias, Clara. Me pareció muy estimulante el trabajo, me entusiasmó. Y bueno, ideas que ya fueron diciendo muchos, lo de la comprensión imaginativa, ¿no? El cuidado que hay que tener con los modelos, ¿no? Me gustó mucho algo que dijiste de la mente como un don. Me impactó, no solicitado, me impactó esa idea, ¿no? Primero porque, bueno, en un mundo tan competitivo, resulta que cada uno puede tener el suyo, la suya, digamos, su propia mente, si puede, pero digo, hay la posibilidad. Esa es otra palabra que me gustó, que usaste. También del orden de lo amigable, ¿no? Lo posible. Este, y bueno, pensaba en la comprensión imaginativa como algo que en la clínica reconozco al momento de que a mí se me vuelva más interesante la tarea y a los pacientes, a muchos, empieza a revitalizarlos, ¿no? En el sentido de, bueno, encontrar como algo que se despierta, como a veces cuando uno juega con chicos, ¿no? Que parece que esto está como más, más a la mano, en esta cuestión de imaginar con otro, imaginar juntos, ¿no? Y también iba a atreverme a cuestionarte algo que dijiste de los hongos. Eleonora un poco algo tocó esta idea. Cuando dijiste tan contundente, nunca me sirvió para nada. Yo pensé, no, no puede ser. No puede ser porque pensaba esto, ¿no? Primero que es un camino poco transitado, el de andar mirando hongos por ahí, ¿no? Y después trajiste esta otra idea que no conozco, digamos, estuve leyendo un libro de que comentamos en la comisión de Rebecca Solnit, que se llama Guía para el arte de perderse, que es excelente, ¿no? Y habla ahí también de los mapas y de las tierras ignotas y demás. Pero, espera, me quedé con lo de la guía y se me fue la idea. No. Entonces pensaba esto, ¿no? Que también traes esta otra imagen, digamos, de los dos senderos, ¿no? Del no transitado. Y pensaba en el bosque, ¿no? Bueno, los senderos no transitados y pensaba esta cosa que se dice de los hongos muchas veces, ¿no? Solo como un hongo, ¿no? Después uno se entera que resulta que los hongos muchas veces viven en colonias y que sin hongos, digamos, el bosque se complica también, ¿no? Entonces de repente nos vi a todos como digamos, generando esta cosa de esta humedad lubricante digamos, de la mente, ¿no? Como un fenómeno o una función mental que tenemos que mantener como viva, activa. Eso. Muchísimas gracias.
le damos un poquito la palabra a Clara. A ver, Mirta Seltzer. Después Rubén. Perdónenme porque los anoté, en algún momento perdí Bueno, la secuencia de quién antes, quién después. Adelante. no, bueno. Hola Clara, inevitablemente para mí es imposible eludir nuestros encuentros en la casa de Clarita y Eliau, y las cenas ahí, en donde nuestros amigos nos celebraban a todos. Pero bueno, fuera de lo personal, este, y te quiero decir que leyendo tu trabajo, tuve varios interrogantes. Primero me inquietó muchísimo, además que me gustó, y me gustó lo que todos mencionaron como la apertura que tenés para poder seguir hablando y pensando en conjunto. Lo primero que me pregunté es si la perplejidad actual que vos mencionás es la misma que la perplejidad que teníamos antes, de la que habla Bion. Y dentro de lo estable tenemos algo muy inestable que vos misma mencionás en este trabajo, que es el mundo. El mundo ha cambiado un montón y ahí tenemos que ver qué hace el psicoanálisis. Es lo que vos preguntás en este trabajo también. En ese sentido, voy a retomar algo que dijo Carlos Tavia sobre psicoanálisis y psicología. No es lo mismo. No es lo mismo porque en este mundo, así como está ahora, las subjetividades que recibimos, y que eso es psiquismo, no es psicoanálisis, han cambiado un montón. Y sospecho de que las perplejidades actuales a las que vos te referís, muy de acuerdo Mirta, perdón, no se te escucha bien, se corta tu audio. Se corta tu audio. Quedaste fija. Vamos a seguir ¿Cómo? con. Bien, vamos a seguir con. A ver. Un minutito, porque quiero mencionar. No. Tenemos el Vamos a inconsciente, pasear. tenemos la represión, tenemos los modelos tópicos y tenemos la pulsión que justamente está intervenida socialmente. Entonces eso te quería preguntar. Ya está. Bueno, se perdió una parte de lo que decías, Mirta, porque se cortaba. Lo que pasa es difícil decir desde dónde, porque fue un tramo largo. Bueno. Bueno, ¿podés sintetizar un poquito porque se nos perdió una parte? Y si no, le paso No, que el lo micrófono. importante es si las perplejidades actuales son las mismas que las de antes y si Clara puede contar qué cosas la dejan perpleja ahora que pueden coincidir con las que nos pasan a todos, a mí personalmente, y qué hacemos con eso, concretamente. Algo muy concreto, ¿no? Bueno, muy bien. Rubén. Hola, bueno, quedan 3 minutos, voy a ser lo más breve posible. Es simplemente un comentario sobre el comentario de Clara cuando hizo su comentario, o parte de su comentario, eh, cuando aclaró el tema que eh, además de la invención o del invento, estaba el descubrimiento.
Yo coincido totalmente con eso, a tal punto que cuando mencioné el valor de los potenciales inconscientes que todos tenemos, que los tiene el paciente, que los tenemos los analistas, y que los activamos en el vínculo justamente y en el campo analítico, eh, mencioné el potencial heurístico, es decir, el potencial que implica la posibilidad en un vínculo de inventar. Pero no mencioné lo que describimos como el segundo potencial, que en realidad históricamente es el primero, que es el potencial hermenéutico, es decir, la activación de toda nuestro don, sería humano, de la mente humana, de disfrazar, encubrir y a la vez descifrar, que fue el descubrimiento del psicoanálisis, en realidad. Lo que estamos agregando ahora es que vínculo, digamos, en un vínculo, invención y descubrimiento van juntos y se interrelacionan. Si yo tuviera que sintetizar qué es lo que produce el cambio en el analista y en el paciente, hacer una síntesis muy simplificada, diría la capacidad de compartir las invenciones y de poder apropiarse de los descubrimientos. Simplemente quería comentar eso. Agradezco mucho el trabajo. Yo ahora me tengo que retirar justo, bueno, a las 11 porque vienen mis nietos y tengo bastante que inventar y bastante que descubrir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Le damos la palabra a Clara. Bueno, yo creo que ya estamos todos sobre el cierre, ¿no es cierto? No voy a poder tomar todas las cosas que comentaron. Quizás el desafío que plantea Mirta, ¿no? ¿Qué es lo que ahora podría dejarme perpleja? Quizás un momento de este cambio civilizatorio en el que hay tan poca distancia entre lo que en la tabla de Bion podría ser la hipótesis definitoria, como una especie de idea de fantasía o hasta de elemento crudo, hacia la acción. La idea de que lo puedo, ¿no? Este tránsito tan acortado entre la idea de que la pulsión no tiene freno, ¿no? Que acompaña a un cambio económico feroz en el mundo también, donde este capitalismo, podríamos decir, uno desenfrenado, no hay frenos. Eso creo que es algo con lo que nos enfrentamos, pero quizás más desde lo social. Yo les diría, mis pacientes, los que vienen al consultorio, tengo que confesarlo, no sé si para todos es igual, pero los sufrimientos que traen son los sufrimientos humanos que en otros momentos también traían a las sesiones, ¿no es cierto? Es muy impactante eso. Les podremos dar otros nombres quizás, pero son el tipo de sufrimiento que traen no es tan diferente. Una cosa que sí me parece a mí que puede mostrar algo de lo que podría ser un poco más quizás el mundo contemporáneo, a lo mejor de lo que no nos llega tanto al consultorio, porque al consultorio nos llega el nivel de conflicto y de sufrimiento generalmente, ¿no? Yo creo que lo que no nos llega es la evasión del sufrimiento, la evasión del conflicto. Por eso me resulta tan actual, y quizás la recuerden todos, la película de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo. La Rosa Púrpura del Cairo, donde cuando el galán, digamos, sale de la pantalla y se da cuenta de que en el mundo real los golpes le duelen, tiene que pagar con plata real, que cuando hace brum brum el coche no anda, es decir, el pasaje de ese mundo infantil, fantaseado, donde el principio de placer-displacer es el que rige, a un mundo de realidad. Yo creo que mucho de lo que está pasando es que estamos volviendo todos a la pantalla como este personaje, ¿no? Y bueno, ¿qué hacer con eso? Yo creo que, como siempre, seguimos corriendo un poco detrás de los cambios y tratamos de acceder. Estamos todavía discutiendo cuestiones de género cuando están apareciendo otras cuestiones que ya nos exceden, ¿no es cierto? Y sobre todo también la otra cosa es el bombardeo impresionante de información que nos hace creer que sabemos,
y que conocemos más que sabemos, ¿no? La otra vez que vine acá hablé de la diferencia entre el saber y el conocer, y me parece que es el conocer el que está afectado. Pero bueno, nos seguimos, tenemos que seguir atrás digamos, los cambios están muy acelerados y lograr pensar cuáles son las oscilaciones entre permanencia y cambio, un poco lo que decía Daniel antes, es una exigencia enorme en este momento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, les agradezco un montón, me hicieron pensar un montón de cosas y... Bueno, además de replicar las gracias, quiero aprovechar para pasarles un aviso y decirles que nuestro simposio se va a llamar Perplejidad y Sentido, Clínica y Contexto. Fue mutando de nombres durante bastante tiempo, pero el artículo de Clara nos ayudó a encontrar uno. Muy bien, hasta luego.